Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a abordar una de las doctrinas más atacadas, más malinterpretadas y más cuestionadas de toda la fe católica. Una doctrina que muchos rechazan sin haberla estudiado jamás, ni la conocen, pero la rechazan. Una doctrina que algunos califican como una invención medieval. Una doctrina que, sin embargo, responde una de las preguntas más profundas que cualquier ser humano puede plantearse acerca de Dios. La pregunta es esta: ¿puede Dios ser infinitamente misericordioso, al mismo tiempo perfecto y justo? Parece una pregunta sencilla, pero cuando la analizamos con profundidad, descubrimos que encierra un enorme desafío. Al menos así lo veo. Hace algún tiempo conversaba con un amigo que se encontraba en proceso de conversión al catolicismo. Mientras hablábamos de la salvación, me lanzó una pregunta que me hizo reflexionar. Me dijo: si Stalin se hubiera arrepentido sinceramente antes de morir, ¿podría haberse salvado? Le respondí que la salvación que Cristo obtuvo en la cruz es para todo aquel que se arrepiente verdaderamente de corazón. Que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Que mientras una persona vive, la puerta del arrepentimiento permanece abierta. Pero entonces vino una segunda pregunta, y esa fue mucho más difícil. Mi amigo me dijo: eso no parece justo. Y continuó: ¿cómo puede alguien responsable de millones de muertes terminar en el mismo cielo que personas que dedicaron toda su vida a servir a Dios? ¿Cómo puede un hombre que sembró terror, sufrimiento y destrucción recibir la misma recompensa eterna que una persona santa? Y sinceramente entendía perfectamente lo que quería decir, porque todos comprendemos la misericordia, pero también sabemos que Dios es justicia, y aquí aparece un aparente conflicto. Por un lado Dios perdona, por otro lado Dios es perfectamente justo. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con todo el daño causado por el pecado? ¿Qué pasa con el sufrimiento provocado a otros? ¿Qué sucede con las heridas que dejamos en las personas? ¿Qué ocurre con las consecuencias de una vida entera de maldad? ¿Simplemente desaparecen? ¿Se borran sin más? ¿O existe algún modo mediante el cual la justicia divina también se manifiesta? Recordé entonces una enseñanza de nuestro Señor. En la parábola de los trabajadores de la viña, Jesús enseña que los obreros que llegaron al final de la jornada recibieron el mismo salario que aquellos que habían trabajado desde temprano. La enseñanza es clara: la salvación es un regalo inmerecido de Dios. No es algo que podamos comprar, no es algo que podamos exigir, no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Es gracia, es don, es un regalo inmenso que Cristo tuvo para nosotros mediante un sacrificio en la cruz. Sin embargo, mi amigo respondió con una observación interesante y me dijo: pero esos trabajadores al menos trabajaron. En el caso de alguien como Stalin o Fidel Castro, ellos pasaron prácticamente toda su vida luchando contra Dios. Y fue en ese momento cuando comprendí nuevamente la belleza y la profundidad de la doctrina católica. Porque la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo durante 20 siglos, conserva una verdad que permite comprender cómo se unen perfectamente la misericordia y la justicia de Dios. Esa verdad se llama purgatorio. Y antes de que alguien piense que se trata de una invención humana, quiero pedirle algo.
Escucha hasta el final, porque veremos que esta doctrina no nació en la Edad Media, no fue inventada por un papa, no apareció siglos después de Cristo. Por el contrario, tiene fundamentos bíblicos, tiene raíces en la fe de Israel, fue creída por los primeros cristianos, fue enseñada por los padres de la Iglesia y responde a una necesidad espiritual que cualquier persona honesta puede reconocer. Pero antes de hablar de textos bíblicos, primero debemos entender qué es realmente el purgatorio, porque muchas personas lo rechazan sin siquiera saber lo que la Iglesia enseña. Y cuando uno analiza sus objeciones, descubre que muchas veces están discutiendo contra una caricatura del purgatorio, no contra la doctrina verdadera. Muchos imaginan el purgatorio como una especie de infierno temporal. Otros creen que es una segunda oportunidad para los condenados. Algunos piensan que allí van las personas que no fueron suficientemente buenas para entrar en el cielo. Nada de eso es lo que enseña la Iglesia Católica, absolutamente nada. La Iglesia enseña algo muy distinto. El purgatorio es un estado de purificación para personas que ya han sido salvadas. Esto es fundamental. Quiero repetirlo. El purgatorio no van los condenados, al purgatorio no van los enemigos de Dios, al purgatorio no van quienes rechazaron definitivamente a Cristo, al purgatorio van aquellos que murieron en amistad con Dios, aquellos cuya salvación está asegurada por la sangre de Jesucristo, aquellos que pertenecen al Señor, aquellos que un día estarán en el cielo. Entonces surge otra pregunta. Si ya son salvos, ¿por qué necesitan purificación? Porque aunque Dios perdona la culpa del pecado, muchas veces permanecen las consecuencias de ese pecado. Y aquí debemos comprender algo muy importante. El pecado nunca es algo privado, nunca afecta solamente al pecador. Siempre produce daño, siempre deja heridas, siempre genera consecuencias, siempre destruye algo. A veces destruye las familias, a veces destruye las amistades, a veces destruye matrimonios, a veces destruye comunidades enteras, a veces destruye vidas. Aunque Dios perdone sinceramente al pecador arrepentido, eso no significa que el daño desaparezca automáticamente. Imaginemos un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona roba $10,000. Años después se arrepiente sinceramente, se confiesa, pide perdón a Dios, recibe la absolución. ¿Está todo resuelto? No. Todavía existe una deuda. Todavía existe una injusticia que debe repararse. Todavía existe un daño que debe ser restituido. No tendrá sentido que alguien dijera, ya me arrepentí, así que me quedaré con el dinero. Eso no será arrepentimiento verdadero. La justicia exige reparación. La justicia exige restitución. La justicia exige responsabilidad. Ahora pensemos en pecados cuya reparación resulta imposible. ¿Qué ocurre con un asesinato? ¿Qué ocurre con una vida destruida? ¿Qué ocurre con el sufrimiento provocado durante décadas? ¿Qué ocurre con el escándalo que llevó a otros al pecado? Hay daños que ya no pueden repararse completamente en esta vida. Y precisamente aquí aparece la necesidad de una purificación final. No porque Cristo no haya salvado al pecador, sino porque el alma debe ser perfectamente purificada para entrar en la presencia del Dios 3 veces santo. La Escritura nos enseña que nada impuro entrará en la presencia de Dios, nada. Y si algo permanece en nosotros que todavía necesita ser sanado,
purificado o reparado, el amor de Dios mismo realizará esa obra. Porque Dios no solo quiere perdonarnos, quiere transformarnos completamente, quiere hacernos santos, quiere hacernos semejantes a Cristo, quiere que lleguemos a la plenitud para la cual fuimos creados. Y aquí encontramos algo maravilloso. El purgatorio no es una manifestación de la ausencia del amor de Dios. Es precisamente una manifestación de ese amor, porque Dios ama demasiado al alma como para dejarla incompleta. Dios ama demasiado al alma como para dejarla manchada. Dios ama demasiado al alma como para permitir que entre en su presencia cargando todavía aquellos que necesita ser purificado. Por eso el purgatorio no debe verse principalmente como castigo, debe verse como misericordia, debe verse como sanación, debe verse como restauración, debe verse como el último acto del amor de Dios antes de la entrada definitiva en la gloria eterna. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a entender por qué la Iglesia ha defendido esta doctrina durante más de 2000 años. Porque el purgatorio responde precisamente a aquella pregunta que mi amigo planteó. ¿Cómo puede Dios ser infinitamente misericordioso y perfectamente justo al mismo tiempo? La respuesta es que la salvación es un regalo gratuito obtenido por Cristo, pero la purificación final manifiesta la perfecta justicia y santidad de Dios. La misericordia salva, la justicia purifica, y ambas se encuentran perfectamente unidas en el plan divino. Ahora bien, todo esto suena razonable, pero la pregunta decisiva sigue siendo la misma. ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Enseñaron esto los primeros cristianos? ¿Existe evidencia en las Escrituras? Eso es exactamente lo que vamos a examinar inmediatamente. Y descubriremos que las pruebas son mucho más sólidas de lo que muchos imaginan. Y comenzaremos analizando cuidadosamente las palabras del propio Jesucristo. Lucas capítulo 12, versículos 58 y 59. Cuando vayas, pues, con tu adversario al magistrado, procura en el camino desembarazarte de él, no sea que te entregue al juez y el juez te ponga en manos del alguacil y el alguacil te arroje a la cárcel. Te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Detengámonos un momento. Jesús está describiendo una situación extremadamente interesante. Habla de una cárcel, habla de una deuda, habla de un castigo, pero también habla de una liberación futura. Escuchen nuevamente las palabras del Señor. No saldrás hasta que hayas pagado hasta el último centavo. La pregunta es inevitable. ¿De qué lugar está hablando Cristo? No puede ser el cielo, porque en el cielo no existe ninguna deuda pendiente. En el cielo no existe castigo alguno. En el cielo no existe necesidad de pagar nada. Pero tampoco puede ser el infierno, porque del infierno no se sale jamás. Si alguien afirma que Jesús está hablando del infierno, entonces tendría que explicar por qué Cristo dice que la persona saldrá después de pagar. Y eso contradice completamente la enseñanza bíblica acerca de la condenación eterna. Entonces nos encontramos ante una realidad muy interesante. Cristo describe un estado donde existe una deuda, existe sufrimiento, existe una purificación, pero también existe una salida. Exactamente lo que la Iglesia llama purgatorio. Observemos además otro detalle. Jesús aconseja resolver el problema en el camino, es decir, mientras todavía estamos en esta vida. ¿Por qué?
porque la voluntad de Dios siempre es que reparemos nuestros pecados aquí y ahora, que pidamos perdón, que restituyamos el daño causado, que nos reconciliemos con Dios y con nuestros hermanos. Pero si llegamos a la eternidad con deudas espirituales pendientes, entonces la justicia divina deberá actuar. No para condenar al alma salvada, sino para purificarla completamente. Ahora avancemos hacia uno de los pasajes más importantes de toda esta discusión. San Mateo 18, versículos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Y después de narrar toda la parábola, Jesús concluyó diciendo: Entonces su señor irritado le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí encontramos algo extraordinario. Primero observamos cómo comienza la enseñanza. Jesús afirma: Por esto se asemeja el reino de los cielos. Es decir, Cristo está explicando una realidad relacionada con el reino. No está hablando simplemente de una historia moral. Está revelando cómo actúa Dios, y entonces aparece un personaje que recibe misericordia. Su deuda es perdonada. Su Señor le concede clemencia, pero luego este hombre se niega a mostrar misericordia a otro. ¿Y qué sucede? Es entregado a los torturadores. Y aquí surge nuevamente la pregunta: ¿qué significan esos torturadores? Porque ciertamente no pueden encontrarse en el cielo, pero tampoco estamos hablando necesariamente de condenación eterna. El texto dice claramente: hasta que pagase toda la deuda. Otra vez encontramos la misma idea. Una deuda, un castigo temporal, una purificación y una finalidad concreta: pagar lo que falta. Esto encaja perfectamente con la doctrina católica. La salvación proviene de Cristo, pero las consecuencias temporales del pecado deben ser purificadas. No porque la sangre de Cristo sea insuficiente, sino precisamente porque esa sangre santísima transforma al pecador y lo prepara para contemplar a Dios cara a cara. La justicia divina no desaparece por causa de la misericordia. La misericordia y la justicia trabajan juntas. Dios perdona, pero también purifica. Dios salva, pero también santifica. Dios absuelve, pero también perfecciona. Y eso es exactamente lo que observamos en este pasaje. Sin embargo, existe un texto que para muchos constituye una de las evidencias bíblicas más poderosas acerca de una purificación después de la muerte, y proviene nada más y nada menos que de San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos de 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Este pasaje es absolutamente impresionante. San Pablo describe a una persona que se salva. No está condenada, no está perdida, no está excluida del reino, está salvada. La Escritura lo dice claramente. Él mismo será salvo, pero inmediatamente añade algo más, aunque así como por fuego. Detengámonos aquí. ¿Qué significa esto? Porque San Pablo está describiendo una experiencia de purificación. Hay algo que se quema, hay algo que desaparece, hay algo que es consumido, pero la persona se salva. Entonces no puede tratarse del infierno, porque en el infierno nadie se salva, y tampoco puede tratarse del cielo, porque en el cielo ya no existe nada que purificar. Por lo tanto, estamos ante una realidad intermedia, una purificación que afecta a quienes pertenecen a Cristo, una purificación que elimina todo aquello que todavía no es digno de la presencia divina, una purificación que prepara el alma para entrar en la gloria eterna, exactamente lo que la Iglesia ha llamado durante siglos purgatorio. Llegados a este punto, algunos hermanos protestantes suelen responder: pero la sangre de Cristo ya me limpió completamente. Y los católicos respondemos: amén. Por supuesto, la sangre de Cristo limpia completamente. Nadie entra en el cielo por sus propios méritos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede comprar la vida eterna. La salvación es exclusivamente obra de Jesucristo. Pero precisamente porque Cristo salva, también purifica. Precisamente porque Cristo redime, también transforma. Precisamente porque Cristo santifica, no permitirá que entremos en su presencia aferrados todavía a las consecuencias de nuestros pecados. La doctrina del purgatorio no disminuye la obra de Cristo, al contrario, la exalta, porque enseña que la salvación no consiste únicamente en ser declarados justos, consiste también en ser hechos verdaderamente santos. Y cuando la obra de Cristo alcance su perfección en nosotros, entonces podremos contemplar a Dios cara a cara, sin mancha, sin deuda, sin heridas, sin pecado, completamente transformados por la gracia. Y si estas enseñanzas fueran solamente interpretaciones aisladas, algunos podrían seguir dudando. Pero lo sorprendente es que la Iglesia primitiva entendió estos textos exactamente de esta manera. Los cristianos más cercanos a los apóstoles también creían en una purificación después de la muerte. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, hombre, no te cuesta nada. Gracias por llegar hasta aquí.